yo quería tratar el tema del futuro del Bitcoin, las cripto y los exchanges. Básicamente sostener la siguiente idea, que es que se ha producido un cambio fundamental en la tecnología monetaria, en la historia monetaria del planeta, que es la tokenización, que como voy a explicar más adelante es una transformación tecnológica que permite no solamente transmitir dinero y poder de compra, sino por primera vez conocimiento, información en el mismo instante que se está transmitiendo dinero. En ese mundo las criptomonedas evidentemente prevalecerían, pero no serían las criptomonedas tal y como las conocemos hoy, y ese es mi argumento central, sino criptomonedas de los bancos centrales. En manos del sector privado quedaría lo que serían los exchanges, los custodios, las plataformas no bancarias, los neobancos, que son los que van a hacer el compliance, la bancarización del restante 50% del planeta, que aún está por ser bancarizado. Esto a través de teléfonos inteligentes, de selfies, de documentos de identidad escaneados y listas negras para excluir o incluir en estas plataformas digitales según las personas estén o no sancionadas. Como equilibrio de Nash ya para largo plazo, en juegos repetidos, muy probablemente lo que veamos es que el efectivo del Bitcoin y las criptomonedas de iniciativa privada tenderían a desaparecer al ser eliminadas, inclusive prohibidas, si es necesario, con el ejercicio de la violencia, para garantizar el monopolio estatal sobre el dinero. Esto es un poco lo que es el resumen, la idea central que quiero plantear acá. ¿Qué es la tokenización del dinero? Bueno, es esta novísima forma tecnológica de producir y transmitir dinero de forma encriptada, que podemos llamar criptomonedas, recurriendo a la cadena de bloques, lo que permite en la práctica superar fronteras nacionales y pasar de un sistema financiero regulatorio a otro con facilidad, al tratarse de una tecnología que es altamente digitalizada, pero sobre todo, y esto es lo que es verdaderamente fundamental, una tecnología que hoy no está regulada. Luego, ¿por qué no viene entonces esta transformación del sector bancario tradicional? Sencillo, más que por un problema institucional, más que por un problema tecnológico, por un problema institucional o regulatorio. Ciertamente hay un tema aquí tecnológico, las empresas bancarias suelen operar largas en oficinas físicas y en recursos humanos, mientras que las nuevas plataformas operan con un alto nivel de digitalización. Pero eso no es tanto el problema o el meollo del asunto, sino que estas plataformas no bancarias, los neobancos, los exchanges y los custodios se pueden mover con grados de libertad pasando de una frontera nacional a otra, digamos, moviendo, transmitiendo activos virtuales desde una frontera a otra porque simplemente no están regulados. El negocio de la banca además es otro, más que, digamos, mover dinero a lo largo de fronteras, es crear dinero, es lidiar con la incertidumbre propiamente, no solamente con los riesgos específicos con los que todos lidiamos, sino fundamentalmente lidiar con el tema de la incertidumbre, con el riesgo específico, el riesgo genérico que es común a todos. Y para eso la banca convierte algo tan ilíquido, tan poco mercadeable, que no sirve para circular bienes y servicios como es el crédito personal de una empresa o de un individuo, en algo tan seguro, tan líquido, tan mercadeable, que sirve para circular bienes y servicios y que es socialmente considerado dinero, como son los depósitos bancarios. Y lo logra convirtiendo este riesgo genérico en dos riesgos, uno de solvencia y uno de liquidez. El de solvencia lo maneja con sus reservas de capital. Cuando los créditos no se pagan, se va contra esas reservas de capital para absorber las pérdidas. Pero sobre todo el riesgo de liquidez, que es lo que quiero destacar acá, se maneja con reservas primarias, que son depósitos de los bancos en el Banco Central, que es del Estado, reservas de letras del Tesoro, reservas secundarias, que también son del Estado, con seguros de depósitos que
básicamente dependen de los estados. Luego, con un mercado interbancario para socializar buena parte de los riesgos de liquidez, que por supuesto es monitoreado y supervisado por la autoridad monetaria, que también es del Estado, y bueno, con un prestamista de última instancia, que es este propio Banco Central, que también es del Estado. Entonces, la dependencia de la banca del Estado es gigantesca. Por eso cuando la banca tiene presencia en una frontera y otra, tiene que cumplir con la regulación. Entonces, por eso es que era lógico esperar que la innovación tecnológica monetaria no viniese de la banca, sino de nuevos actores que no están regulados. Eso es lo que ha permitido esta expansión en los últimos años. Ahora, ¿por qué va a prevalecer la criptografía monetaria de Estado y no el Bitcoin y el resto de las cripto de iniciativa privada? Bueno, sencillo, porque lo que está en juego es la propia existencia del Estado. O sea, este es un problema existencial. Esto no es un problema tecnológico, no es un problema de preferencia, esto es un problema existencial. Es decir, los estados no pueden ceder el monopolio sobre el dinero porque estarían cediendo los monopolios sobre la violencia y la justicia. Ya voy a explicarlo bien, ¿no? A ver, no han sido precisamente los estados los que históricamente han hecho las innovaciones tecnológicas monetarias. Siempre han sido iniciativa privada. Pues el sector privado al final de cuentas el que tiene el incentivo para hacer dinero produciendo dinero con la nueva tecnología. Por ejemplo, las letras que inventaron los chinos, ya los comerciantes chinos, ya no con fecha de vencimiento, sino sin fecha de vencimiento, y que empezaron, en vez de a mantener, a circular a alta velocidad para circular bienes y servicios, que hoy conocemos como papel moneda o billete. Bueno, fue una invención precisamente del sector privado, o sea, de los comerciantes chinos. La minería y la acuñación de metálico también fue iniciativa privada. La producción de perlas como dinero y la producción de sal con atributos y pesos monetarios también lo fue. Pero siempre ha sido el Estado el que en última instancia y con el paso de los años, luego de internalizar y dominar la nueva forma de producción o de tecnología monetaria, la expropia, regula y monopoliza. Por ejemplo, el papel moneda lo certificó, y a los comerciantes chinos que siguieron produciéndolo, simplemente los calificó de falsificadores y luego los encarceló, y cuando fue necesario inclusive hasta los asesinó. En el caso de la producción de la minería y la acuñación metálica, expropió y confiscó las minas. Lo mismo pasó con la producción de perlas, las sales y otras formas primitivas de dinero como las tablitas de madera. Entonces, ¿por qué prevalecerán los exchanges? Es otra pregunta que los custodios, las plataformas no bancarias, los neobancos. Porque eso sí va a prevalecer. Bueno, sencillo, porque a los estados les interesa. De hecho, porque les interesa su existencia, es que aún permiten por algún tiempo la existencia de las criptomonedas de iniciativa privada, que cambiar, pasar de una a otra, genera ingresos a estos exchanges, a estos custodios, a estas plataformas no bancarias y neobancos como tal. Entonces, ¿pero por qué lo hace el Estado? Bueno, muy sencillo, porque el Estado requiere de estas plataformas, de estos exchanges, de estos custodios, para vía el teléfono inteligente, es decir, con apps móviles, con selfies, documentos de identidad escaneados, se puedan revisar contra listas negras o blacklists, y pueda hacerse el compliance, es decir, el cumplimiento con la regulación sobre el conocimiento del cliente, que es lo que se conoce en inglés como KYC o Know Your Customer, el onboarding digital, que es la apertura de las cuentas digitales, y en fin, la bancarización de ese 50% restante del planeta aún por bancarizar. Es decir, son estos custodios, son estos exchanges, estas plataformas no bancarias, las que van a llevar a cabo la implantación de la nueva forma de tecnología monetaria, la criptografía monetaria, que es lo mismo que decir la sustitución del efectivo por la tokenización. Entonces, ¿y por qué quieren los estados sustituir el efectivo por la tokenización? Bueno, porque
A diferencia del efectivo, la tokenización o criptografía monetaria permite transmitir no solo dinero, como decía yo al inicio, sino también información. O sea, esta es la primera vez en la historia monetaria que el dinero transmite no solamente poder de compra, sino en este caso información, conocimiento previo acerca de toda una historia de transacciones. Los bancos centrales saben cuánto efectivo han emitido y si este está en manos del público, en manos de la banca o en el exterior, pero jamás llegan a saber si el dinero está en manos de Pedro, o de María o de José, cómo le llegó a cada uno de ellos, si por una transacción financiera o una transacción comercial, ni menos aún cuál es la cadena de transacciones históricas previas a esta última transacción en particular. O sea que esto es precisamente lo que se va a conocer con la tokenización y la encriptación. Es decir, por primera vez vamos a transmitir no solamente dinero, poder de compra, sino también toda una historia transaccional, todo un conocimiento, una información que precede a la propia transacción en cuestión. Es decir, que está vinculada a transacciones del pasado. Ya si los estados utilizan luego esa información para aumentar las libertades individuales, por ejemplo, distribuyendo mejor la carga tributaria y bajando así la presión fiscal sobre su población, o si lo hacen para establecer una oligarquía, una democracia, es decir, un gobierno de mayoría, o una república, un imperio de ley, o una tiranía, o la hegemonía de un partido político, o para implantar una religión, ya resulta, en mi opinión, inmaterial para la discusión, porque la nueva forma de tecnología monetaria llegó para quedarse. Por lo que discutir sobre si esto implica grandes riesgos, que yo creo que sí, poco aporta para esta discusión en particular, toda vez que, como he dicho, esta adopción va a ser definitivamente inevitable. Ahora, ¿por qué digo yo que puede anticiparse en juegos repetidos un equilibrio de Nash que implique también el fin de las cripto de iniciativa privada y el Bitcoin? Bueno, porque los estados no van a poner en riesgo su existencia y su monopolio en el proceso de monetización y pacificación, en palabras llanas, porque el monopolio sobre el dinero no puede separarse de los otros dos monopolios, el de la justicia y de la violencia. La única forma de garantizar el orden público y el orden jurídico es con un sistema estatal de pagos o pacificación. Esto es muy importante lo que voy a decir ahora. Desde el punto de vista etimológico, pagar significa pacificar y sueldo viene de soldado. Así que pagar o pacificar con un sueldo a un soldado hace innecesario el saqueo por parte de este del producto social como medio de remuneración. Es decir, si no existiese el dinero, la forma de remunerar al soldado, ¿verdad? Esto es trivial porque si no existiese el dinero tampoco existirían los impuestos. Pero supongamos que los impuestos fuesen en especie, cosa que nunca ha ocurrido, pero en ese caso el soldado tendría que saquear. Entonces el soldado, de tener que garantizar la seguridad de la persona, de los bienes, de la propiedad, pasaría a ser un saqueador. Entonces la inyección, la pacificación, el pago que implica la circulación del dinero, que luego es extraído de vuelta a través del cobro de los impuestos, es lo que permite precisamente en ese proceso de monetización poder pacificar. Es decir, no tener que ir a saquear el producto social, sino por el contrario, hay un elemento que viene de fuera del flujo de la circulación de bienes y servicios, que es el dinero, lo que permite pagar, pacificar, que a través de un sueldo distribuido al soldado, hoy diríamos al soldado, a los policías, a los jueces, es lo que permite garantizar la paz, la pacificación que se paga en esa sociedad. Entonces, los estados, por supuesto, para poder operar, requieren garantizar el monopolio no solamente de la violencia y de la justicia, sino del dinero, porque al final los soldados, los policías y los jueces se pagan con dinero. Los soldados, los policías y los jueces no van a saquear, por lo menos en teoría. Por supuesto conocemos estados donde eso sí ocurre, pero los estados usualmente lo que hacen es pagar y pacificar en ese proceso. Entonces,
el control, el monopolio sobre el dinero siempre es algo que el Estado va a querer garantizar para sí. Entonces, uno se podría preguntar, o sea, que tal y como ha sido históricamente el caso en el pasado con otras tecnologías monetarias, los estados simplemente están transitoriamente aprovechándose de nuevo de la iniciativa privada, en este caso de las cripto y del Bitcoin, para avanzar hacia la adopción de la nueva tecnología monetaria que implicaría la sustitución del efectivo y la tokenización. Bueno, yo creo que sí, efectivamente eso es lo que está ocurriendo. O sea, los estados no fueron contra los productores de papel moneda, los comerciantes chinos que usaron las letras sin vencimiento para circular bienes y servicios el primer día. No los encarcelaron el primer día. Primero aprendieron, primero internalizaron la nueva forma de tecnología y solo después, con el paso del tiempo, es que los llamaron falsificadores, los encarcelaron y los asesinaron en algunos casos. Es decir, estos cambios no ocurren de la noche a la mañana. Lo más probable es que uno vea que inicialmente vamos a tener proliferando todas estas plataformas y luego, después del paso de cierto tiempo, la aparición, digamos un par de años, 2, 3 años, la aparición de las criptomonedas de los estados, las criptomonedas nacionales que van a tener precio 1, es decir, van a ser idénticas que el dólar de hoy o el euro de hoy, solamente que simplemente será con una tecnología de producción distinta. En vez de ser la tecnología digital de hoy o el efectivo de hoy, va a ser la tecnología de encriptación, la tecnología de tokenización como tal. Pero sigue siendo el mismo dólar con precio 1 o el mismo euro con precio 1 en términos de obligaciones contractuales, en términos de obligaciones con el fisco. Es decir, van a proliferar inicialmente estos exchanges, estos custodios, estas plataformas no bancarias y neobancos, van a hacerlo con criptomonedas inicialmente de iniciativa privada, luego van a sumarse las criptomonedas de los estados, de los bancos centrales. Va a haber un proceso natural de sustitución porque evidentemente estas criptomonedas que tienen precio 1 implican menos volatilidad, implican además adopción generalizada porque todo el mundo las va a requerir para poder pagar impuestos. Entonces la van a aceptar todos los comercios, la va a aceptar todo el mundo y va a haber un momento de coexistencia entre las criptomonedas de los bancos centrales y las criptomonedas del sector privado hasta que llegue un punto en el que el Estado diga, como dijo con el papel moneda de terceros, que era falso, que no podía circular, y luego, bueno, simplemente administró justicia, es decir, sacó alguna ley y después administró violencia, encarceló, asesinó. En este caso, claramente sería la sustitución inicial de mucha gente que hoy tiene posiciones que no son early adopters ni innovadores, o sea, no son la primera comunidad cripto, sino simplemente la gente que se ha venido sumando, pero con una emoción distinta. Bueno, esa gente se va a pasar a las criptomonedas de forma primeramente relativa y en algún momento inclusive hasta de forma absoluta, y va a llegar a un punto en que solo va a quedar la criptocomunidad, en mi opinión, que por supuesto va a estar firme hasta el último momento, y luego, por supuesto, si fuese necesario, que va a hacerlo, en mi opinión, se va a administrar justicia, es decir, prohibir a través de la ley el uso de las criptomonedas de iniciativa privada, y finalmente se ejercerá violencia para garantizar que ningún comerciante acepta el Bitcoin, acepta las cripto de iniciativas privadas, etc. Basta con apresar 100 en Florida, 100 en Texas, 100 en Nueva York, 100, unos 5,000, por ejemplo, en los Estados Unidos, que yo creo que ni siquiera sería necesario tal número, pero digamos, bastaría con hacer eso para que la mayoría de los comerciantes dejasen de aceptar lo que se ha prohibido por ley. Entonces, igual en la mayoría de los países, si quedan algunas islas del Caribe o de Asia, etcétera,
generando alguna criptocomunidad para aprovechar, bueno, van a percibir, al inicio tendrán beneficios, porque la criptocomunidad irá ya a gastar, pero luego cuando quieran relacionarse con el resto del mundo, ¿cómo lo harán? Si probablemente terminen sancionados, terminen con costos en términos de comercio internacional perdido, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que al final de cuentas, esto no es un problema de preferencia, si a mí me gusta el Bitcoin, o me gusta Ethereum, o me gusta la otra, o etcétera. O si esto es un problema, si esta tecnología sí va a poder doblegar. No, no, este es un problema eminentemente existencial. Va a convivir evidentemente en el ecosistema las criptomonedas de los bancos centrales con las criptomonedas del sector privado, pero va a llegar un momento en que después del desplazamiento natural se requiera prohibición y ejercicio de la violencia, pero los estados no van a ceder su monopolio sobre el dinero. Con esto yo creo de alguna forma haber dejado, digamos, lo central, espero con claridad estipulado. Yo no sé si tienen alguna pregunta por el chat. Aquí hay una, el BTC valdrá cero. Bueno, en ese contexto, a ver, ahora las criptomonedas van a sufrir como cualquier activo riesgoso los ajustes de los tipos de interés en la medida en que los bancos centrales empiezan a anunciar aumentos superiores a los inicialmente esperados, y eso va a generar correcciones y por supuesto desplome no solamente de las criptos, sino también de las empresas de tecnología y otras. Pero lo cierto y lo central, lo fundamental, es que para que ocurra esa tendencia a que los precios vayan a cero, tiene que pasar algo más. Es decir, yo siempre he sostenido que el precio de largo plazo de las criptomonedas de iniciativa privada va a ser cero, porque estoy convencido de que esto no es un problema de preferencias ni de tecnología, esto es un problema simple y llanamente de que los estados ahora les conviene que estén las cripto de iniciativa privada para que prosperen y proliferen los custodios, los exchanges, los neobancos, digamos, le generan, digamos, la posibilidad al Estado de poder bancarizar, sustituir el efectivo. Me refiero a los estados a nivel global, pero para ello requieren algunos ingresos hoy. Entonces, estos ingresos están viniendo del cambio, del exchange entre criptomonedas. Pero en un futuro, cuando aparezcan las criptomonedas nacionales y las otras, entonces va a haber evidentemente una sustitución de esos ingresos que hoy dependen del exchange, de los cambios entre criptos de iniciativa privada, hacia ingresos que ahora cada vez más dependerán más bien de las criptomonedas nacionales. Pero lo que va a quedar es ese ecosistema de neobancos, de plataformas no bancarias, de exchanges, en última instancia, y si se quiere, es este ecosistema el que va a permitir la bancarización. O sea, el teléfono inteligente con este ecosistema que va a poder hacer el onboarding digital, porque con el teléfono inteligente es posible el selfie, es posible escanear un documento, es posible compartir datos sobre la información personal del individuo, es posible entonces correr un blacklist, o sea, una lista negra, a ver si se le da inclusión o no a estos individuos en la plataforma. Y bueno, es posible la bancarización. ¿Por qué quiere bancarizar el Estado? Ya lo hemos dicho, porque va a tener información. ¿Esta información para qué la puede usar? Bueno, para hacer una mejor política económica, bajar la tasa media impositiva, montar una tiranía, montar una oligarquía, imponer una religión. Esto da para absolutamente todo. ¿Qué pasará entonces que han invertido, con quienes han invertido grandes cantidades de dinero en criptomonedas? Bueno, esto no va a pasar de un día para otro, pero van evidentemente a tomar pérdidas. Ellos mismos van a ir haciendo la sustitución gradualmente. En la medida en que aparezcan las criptomonedas nacionales, vendrá ya una apuesta si la ruta es del Estado o del sector privado. Y por supuesto, este conflicto siempre ha sido resuelto a través de la violencia y la justicia.
El Estado es quien maneja la violencia y quien maneja la justicia y obviamente se va a imponer. Luego dice acá con las empresas, quise decir. ¿Qué pasará entonces con las empresas? Si puedes aclarar esa pregunta sería ideal para poderla atajar con mayor detenimiento. Pero en todo caso, el que vaya a tomar pérdidas las va a tomar. Hay gente que, o sea, ¿quiénes están dispuestos a llegar hasta el último momento? Por supuesto los que entraron primeros. Los que entraron de primero en la criptocomunidad, los early adopters, los innovadores, ese 2-3% de los tenedores de cripto, de la totalidad del 100% de los tenedores, son los que van a llegar hasta el final. ¿Por qué? Porque adquirieron a un precio que por supuesto es N veces, X veces el actual, entonces pueden darse el lujo de llegar hasta el final para mantener a la criptocomunidad digamos, si se quiere, lo más amalgamada posible. Pero cuando llegue ese momento, pues, pues va a llegar un momento en que el ejercicio termina en la violencia y en la justicia. Luego dice aquí, las personas que no cuentan con la tecnología de un celular inteligente, que creo que son muchas, sí, son aproximadamente 50% del planeta, pero se estima que en los próximos 10 años, todo el mundo en el planeta, desde el más rico hasta el más pobre, va a tener un teléfono inteligente. ¿Cómo podemos preparar a nuestros hijos para que se formen a esa nueva realidad? ¿O sobre qué aspectos cree usted que nuestros hijos deberían estudiar para que estén en sintonía con esta nueva realidad? Bueno, esta realidad se enmarca en los cambios, las transformaciones fundamentales, un ciclo largo de Kondratiev que inició con la robótica, la informática y termina, en mi opinión, con el teléfono inteligente y ahora arranca un nuevo ciclo largo de Kondratiev con la inteligencia artificial y la digitalización generalizada. Es lo primero que conocemos de este nuevo ciclo y sabemos que es destructor neto de puestos de trabajo, lo cual significa que los puestos de trabajo no se van a hallar como en el pasado, en el mercado laboral fundamentalmente, sino que cada vez más se va a producir la ocupación en el mercado de bienes y servicios. Nuestros hijos van a tener que prepararse para el emprendimiento, porque de lo contrario la otra opción es tener que hacer una fila para recibir rentas básicas de los estados financiadas con la altísima productividad que va a generar el modelo, por supuesto, apalancado sobre la inteligencia artificial y la digitalización masiva y generalizada. ¿Qué pasará con las grandes empresas que han aceptado las criptomonedas como método de pago? Bueno, simple y llanamente van a ir a sustituir. Es que las criptomonedas en verdad no le llegan a los comercios como tal. Usualmente cuando un consumidor debita sus criptomonedas a través de estos exchanges, estos custodios, que por cierto la gente suele preferir la centralización, los custodios, a la descentralización, a tener un pendrive o tener un disco duro expuesto a que se dañe y se pierda el token y por tanto la riqueza, el patrimonio de la persona. La gente prefiere la nube, prefiere el exchange, prefiere el custodio y no solamente por ese tema de seguridad, sino también porque intuye, a mi modo de ver correctamente, que debajo de esas plataformas van a venir otras que vía API, vía integración tecnológica, se van a conectar y van a poderse mezclar con el sistema de pagos, es decir, poder circular bienes y servicios integrándose tecnológicamente con comercios y con otras plataformas. Entonces, la mayoría de las empresas que han aceptado criptomonedas, lo que en verdad están recibiendo es dinero fiat, es decir, o bien de forma transparente del lado consumidor que debita las cripto, se produce, se fuerza una operación de cambio para que le llegue fiat a estas empresas, o bien se pacta con el exchange y a la tesorería corporativa, es decir, a la empresa, lo que le llega es fiat. Eso es lo que uno ha observado en la práctica. O sea, existe mucha aversión desde el punto de vista de manejo de tesorería, de gestión de tesorería, a la volatilidad de los precios de las cripto.
cómo es posible hacer tesorería con esta volatilidad, por lo menos la de hoy. Y en todo caso estamos hablando de que va a ser un proceso, va a venir ahorita claramente va a venir ahora primeramente una caída, un desplome producto de los ajustes de portafolio a raíz de los ajustes en la política monetaria. Estamos saliendo de 13 años de política monetaria laxa, tipos de interés reales negativos, quantitative easing, y ahorita llegó la inflación al mercado de bienes y servicios y el banquero central ha anunciado que va a pisar los frenos. Entonces claramente lo que eso significa es que vienen ajustes de portafolio. Por supuesto, los mercados vienen descontando ya parte de esos ajustes de portafolio. Pero ya, por ejemplo, el día de ayer en un foro, el banquero central de los Estados Unidos acaba de ponerse un poco más hawkish, un poco más, quise significar más agresivo con respecto a la política monetaria. Entonces, a ver, el público descuenta, los mercados descuentan, pero siempre puede haber una sorpresa deflacionaria. Es decir, siempre puede haber una sorpresa de tipos de interés. Y cuando ocurren estas sorpresas de tipos de interés, es decir, aumentos mayores a los esperados, vienen ajustes marcados en los portafolios y vienen desplomes de los precios financieros como tal. Eso es normal porque va a haber la necesidad de ingeniar una deflación de commodities, tanto más en el contexto bélico actual, para tratar de apaciguar el alza de estos precios de los commodities de cara a atenuar la inflación para ya noviembre 2, cuando serán las elecciones del midterm, o sea, de mitad de periodo en los Estados Unidos. Luego dice acá, bueno, ¿cómo podemos preparar a nuestros hijos? Mira, hay que prepararlos para el emprendimiento. Por eso es que yo tengo mi site de cursos online precisamente apoyando hacia esa dirección. Yo creo que es obligatorio para hijos y nietos poder, digamos, hacernos el conocimiento para transmitírselos a ellos en lo que tiene que ver con el tema del emprendimiento como tal. El emprendimiento y la gestión de la finanza. Luego dice acá, Venezuela tiene la criptomoneda del petro, lo único malo es que no tiene anonimidad. Bueno, es que yo no creo que vengan con anonimidad. La criptomoneda nacional de los Estados Unidos, que será el criptodólar, y de la Unión Europea, que será el criptoeuro, y que después del paso del tiempo se volverán a llamar dólar y euro, expresados o producidos ahora bajo la nueva forma de tecnología monetaria, pues simple y llanamente va a ser no anónimo. O sea, el tema de la legitimación de capitales, financiamiento del terrorismo, sanciones y otros, deja claro que los estados no quieren el anonimato. El efectivo, por supuesto, se presta para el anonimato y se presta para la legitimación de capitales mal habidos, se presta para el terrorismo, el financiamiento del narcotráfico, N cantidad de cosas. Y los estados, con la nueva tecnología, que es una tecnología, insisto, que por primera vez no solamente mueve dinero, sino que mueve conocimiento, información en la propia transacción acerca de la historia transaccional previa, pues simple y llanamente va a usar esto para lidiar con estos problemas con mayor intensidad. Ahora, si luego usa esta tecnología para imponer tiranías o para imponer religiones o para lo que fuese, o para, digamos, imponer grupos, oligarquías, etcétera, ya esto es otra discusión, pero el cambio tecnológico luce indetenible. Luego dice acá, bueno, el petro, aquí hay que entender una cosa, para que circule una moneda y una criptomoneda nacional, se va a tener que hacer que el pago de impuestos venga en términos de esa criptomoneda nacional. Eso es lo que va a garantizar la circulación. Ahora, ese es el valor de uso de la moneda, que sirve para pagar impuestos. Pero ese no es el valor de cambio. El valor de cambio con respecto a los bienes u otras divisas, otras monedas, depende de la institucionalidad, si tenemos allí una tiranía o tenemos allí una república, si tenemos respeto contractual, Estado de Derecho,
Es decir, si tenemos garantía de la seguridad de la persona, de los bienes y la propiedad, si el Estado fomenta la inversión, la producción, las libertades económicas o no. Eso es lo que hace que exista mayor capacidad y producción efectiva de bienes y servicios. Mayor capacidad de producción y producción efectiva de esos bienes y servicios, que es al final lo que le da sustento a la moneda. Y por supuesto capacidad de exportación, que es lo que genera las reservas en divisas para aquellas economías que no son emisoras de moneda de reserva y que por tanto se ven obligadas a acumular divisas, moneda extranjera. Luego, o sea, el aumento de las tasas de interés, los mercados, las reacciones a la baja, correcta. Bueno, si viene un aumento de los tipos de interés, eso es sin discusión. Ya lo sabemos, hay una parte importante de esto ya descontado por el mercado, pero lo verdaderamente relevante, en mi opinión, es que va a tener que ingeniarse nuevamente, debo decir, una sorpresa deflacionaria para contener los commodities, sobre todo en este contexto de guerra, y poder de esta forma apaciguar la inflación de precios, no solamente para garantizar la credibilidad del Banco Central, sino para poder llegar a unas elecciones en noviembre 2 con una inflación, digamos, al menos no desbordada. Que en este instante, cuando hablamos de credibilidad, lo que estamos diciendo es de la posibilidad del banquero central de gestionar o no las expectativas del público. Cuando un banquero pierde la credibilidad, un banquero central, ya quien toma decisiones sobre fijaciones de precios, fijaciones de salarios, etcétera, no le presta atención a lo que dice el banquero central porque no cree en lo que dice. Ya sus anuncios poco importan para la formación de expectativas y la gente empieza a formar sus propias expectativas y suele en el proceso llevar a la economía a un equilibrio malo con inflación alta y persistente. Entonces lo conocen los banqueros centrales, conocen cómo gestionar estas expectativas, cómo hacer los anuncios, cuándo tienen que pisar los frenos para no perder su credibilidad, y por eso es que yo sostengo que ahora lo van a pisar. Es decir, han anunciado que van a pisar los frenos, pero no han dicho que digamos, qué tan fuerte van a pisar estos frenos como tal. Bueno, yo creo que con esto abordamos lo central sobre el futuro del Bitcoin, las cripto y los exchanges. Y bueno, algunos otros temas que vinieron apareciendo durante la transmisión. La conclusión es muy sencilla. ¿Qué va a prevalecer? El ecosistema. Es decir, los exchanges, los custodios, los neobancos y las plataformas no bancarias, quienes hoy no son regulados y están explosivamente creciendo, bancarizando, etcétera, y viviendo el ingreso de cambiar entre criptomonedas de iniciativa privada. En un par de años saldrán las criptomonedas de los estados, de los bancos centrales, van a empezar a competir. Por supuesto, habrá una sustitución natural en la medida en que la gente ve que el tamaño de la red de la criptomoneda nacional va a ser mucho mayor, porque esta va a servir para pagar impuestos y por tanto va a ser obligatoriamente demandada por comerciantes, etcétera, que se van a sumar, y por individuos que también se van a sumar. Entonces va a haber una sustitución natural, pero luego va a quedar un remanente que es esta criptocomunidad con todos sus principios, sus valores libertarios, etcétera, y que entró en términos de adopción al inicio a unos precios mucho más bajos y que por tanto puede darse el lujo de aguantar y aguantar más. Si es necesario, va a haber ejercicio, o sea, sin lugar a duda va a haber ejercicio de la justicia, es decir, una ley prohibiendo, pero no tengo la menor duda que también se va a requerir ejercer violencia, como ha sido en la mayoría de los cambios tecnológicos monetarios cuando son centralizados, expropiados, confiscados, monopolizados por el Estado. El Estado tiene 3 monopolios que son inseparables. Cuando paga, pacifica. Cuando paga un sueldo al soldado, está pacificando, evitando que el soldado tome el producto social por la fuerza. Es decir, que saquee.
y por tanto el dinero es fundamental para mantener la pacificación, la monetización y, y con esto poder pacificar y mantener a ese Estado conformado por soldados, policías y jueces, es decir, monopolios de la violencia y de la justicia. Son inseparables los tres. Entonces, si bien es cierto que van a convivir como en cualquier otro cambio tecnológico monetario previo, formas de dinero privado, de iniciativa privada, en algún momento no tengo la menor duda que el Estado centralizará nuevamente y hará lo que tenga que hacer, prohibir legalmente y luego ejercer violencia para garantizar sus monopolios. ¿En cuántos años pasaría eso? Mira, yo no lo sé, pero podríamos hablar, o sea, yo creo que digamos que aquí el hito es un poco la adopción del teléfono inteligente. Esto no es posible sin el teléfono inteligente, en mi opinión, que ha adoptado al 100% a nivel de la población global, desde el más rico hasta el más pobre, y esto estamos hablando, se dice, de 10 años como tal. Entonces, hay quien dice aquí aprender a programar entonces. Bueno, aprender a programar es fundamental, sin lugar a duda, pero creo que lo que viene es la democratización ya del desarrollo tecnológico. Si ya la tecnología es incluyente, ahora el desarrollo tecnológico, inclusive para el que ignora sobre el tema, para el neófito en la materia, va a ser también de acceso universal. Lo que viene son plataformas que van a permitir a cualquiera hacer sus aplicaciones móviles y web y poderse concentrar en lo verdaderamente fundamental que va a ser el emprendimiento. Que sin lugar a dudas, por lo menos en el caso de todas las personas que estén viendo este video ahora y a futuro, les recomiendo que consideren para sus hijos, para sus nietos, porque la ocupación para mí no tengo la menor duda de que se va a mover de el mercado de, digamos, el mercado laboral al mercado de bienes y servicios. Por eso que tengo yo mi site, como dije anteriormente, voy a dejar el link en la descripción de este video para quienes lo vean posteriormente. Y allí tengo toda una batería de material, de cursos, inclusive hay un curso gratuito que es el ABC de las finanzas que les recomiendo. Pero al final es formar a nuestros hijos, a nuestros nietos para el emprendimiento, cómo emprender con éxito, cómo hacer un plan de negocios, cómo valorar una empresa, cómo hacer nuestro portafolio, mercados e instrumentos financieros, fundamentos de finanzas personales, economía para no economistas, en fin, una batería de cursos allí que tengo. Ahí también voy a dejar mi Linktree para el acceso a mis otras redes sociales, para que me sigan también en Instagram y las otras redes que he venido incorporando últimamente. Y bueno, el acceso a mi blog. Creo que por hoy ya es suficiente. Les envío un abrazo a todos y quedamos pendientes para una próxima emisión.